Llega un momento silencioso en el que fingir empieza a sentirse más pesado que la verdad. No es dramático. No es ruidoso. Solo es agotador. Te despiertas y te das cuenta de que la versión de ti mismo que has estado interpretando ya no resulta convincente, ni para los demás, y mucho menos para ti. Las sonrisas se sienten calculadas. La ambición se siente ensayada. La fortaleza se siente escrita como un guión. Y en algún lugar debajo de todo eso, una voz más silenciosa susurra algo incómodo: ya terminaste de fingir. Pero renunciar, no al trabajo, no a la relación, no al sueño, renunciar a la actuación en sí, se siente aterrador. Porque fingir te mantenía a salvo. Te mantenía aceptado. Te mantenía necesario. Entonces, ¿qué pasa cuando la máscara comienza a agrietarse? ¿Qué pasa cuando ya no puedes cargar con la versión de ti que construiste solo para sobrevivir? Hay un tipo específico de cansancio que el sueño no puede arreglar. No es físico. No es dramático. No se anuncia en voz alta. Se instala silenciosamente en el pecho. Al principio, la actuación se siente inofensiva. Incluso útil. Aprendes a sonreír en los momentos adecuados. A decir lo que mantiene la paz. A parecer capaz, imperturbable, fuerte. Te vuelves fluido leyendo las habitaciones. Ajustando el tono. Encogiéndote o expandiéndote según quien esté mirando. Y las personas responden bien. Elogian tu madurez. Tu resiliencia. Tu fiabilidad. Lo que realmente están elogiando es tu capacidad para desaparecer. Con el tiempo, la distancia entre quien eres y quien presentas se vuelve más amplia. Sutil al principio. Luego medible. Empiezas a sentirte como un actor en tu propia vida, consciente de cada palabra antes de que salga de tu boca, vigilando tus expresiones, calculando cuánta verdad es segura. El agotamiento se acumula lentamente. Ríes cuando algo no se siente gracioso. Estás de acuerdo cuando algo se siente mal. Te quedas cuando algo se siente terminado. Y cada pequeño compromiso parece insignificante. Pero se acumulan, capa tras capa, hasta que tu identidad se siente como algo construido en lugar de vivido. Hay una soledad extraña en ser querido por una versión de ti que no es completamente real. Un duelo silencioso al darte cuenta de que la conexión que las personas sienten está ligada a la máscara que mantienes. El cuerpo lo nota antes que la mente. Tensión en los hombros. Irritación sin una causa clara. Una sensación persistente de no ser visto, incluso en una habitación llena de gente. Empiezas a hacer preguntas que antes evitabas. ¿Por qué todo se siente pesado? ¿Por qué el éxito se siente vacío? ¿Por qué la aprobación ya no satisface? Porque la actuación, por muy pulida que sea, sigue siendo trabajo. Y eventualmente, la energía necesaria para mantenerla supera la comodidad que alguna vez proporcionó. Ahí es cuando comienza el reconocimiento. No es rebelión. No es colapso. Solo una verdad silenciosa e innegable que emerge a la superficie. Estás cansado de fingir. Mucho antes del agotamiento, hubo adaptación. La máscara no apareció por vanidad. Se formó por necesidad. Como niño, la supervivencia no se mide solo en comida o refugio. Se mide en conexión. En seguridad. En pertenencia. Un sistema nervioso joven estudia su entorno con cuidado. Observa rostros. Escucha el tono. Aprende que trae calidez y que trae retirada. A veces el amor es constante y espacioso. Pero a veces es condicional. El afecto llega cuando estás en silencio. La aprobación aparece cuando logras algo. La atención se da cuando eres útil, complaciente, fuerte. Y lentamente, se forma una ecuación silenciosa. Si soy esto, estoy a salvo. Si soy aquello, soy amado. La autenticidad se vuelve riesgosa cuando ciertas emociones se encuentran con incomodidad. A un niño que llora demasiado lo llaman dramático. A un niño que hace demasiadas preguntas lo llaman difícil. A un niño que expresa enojo se le responde con silencio o castigo. Así que el niño estudia lo que funciona. Traga ciertas emociones. Exagera otras. Se convierte en el pacificador.
el que logra, el invisible. No porque sea manipulador, sino porque es inteligente. El sistema nervioso está diseñado para proteger el apego a cualquier costo. Si ser completamente visto amenaza la conexión, el sistema se ajusta. Edita, filtra, actúa. Con el tiempo, esta adaptación se convierte en identidad. Te elogian por ser maduro más allá de tu edad, por no causar problemas, por manejar las cosas por tu cuenta. Pero lo que rara vez se reconoce es lo que tuvo que ser silenciado para ganar ese elogio. Miedo que no tenía un lugar seguro donde aterrizar. Enojo que nunca fue reflejado. Necesidades que se sentían como cargas. Fingir no comenzó como engaño. Comenzó como protección. El entorno te enseñó, de manera suave o dura, que ciertas partes de ti eran aceptables, y otras no. Y como la pertenencia es esencial para la supervivencia, elegiste la pertenencia sobre la autenticidad. Cualquier niño lo haría. La máscara nunca fue debilidad. Fue sabiduría moldeada por las circunstancias. Pero lo que una vez te mantuvo a salvo puede convertirse silenciosamente en una jaula. Si fingir comienza en la infancia, no se queda allí. Te sigue. La psicología tiene un nombre para esta adaptación. Algunos lo llaman el falso yo, una versión de la identidad construida no desde la verdad interior, sino desde la expectativa externa. No es falso en la forma en que una mentira es falsa. Es protector, estratégico, inteligente. El cerebro humano está diseñado para el apego. El rechazo activa las mismas vías neuronales que el dolor físico. Para un niño, perder la conexión puede sentirse como peligro. Así que el sistema nervioso aprende a anticipar la desaprobación antes de que ocurra. Escanea, predice, edita el comportamiento por adelantado. Con el tiempo, estos ajustes se vuelven automáticos. El cerebro fortalece las vías asociadas con la aprobación y debilita las asociadas con el riesgo. La dopamina recompensa la complacencia. El cortisol castiga la vulnerabilidad. Y así el falso yo se vuelve eficiente. Sabe cómo hablar de maneras que evitan el conflicto. Sabe cómo lograr cosas de maneras que garantizan validación. Sabe cómo suprimir impulsos que podrían amenazar la pertenencia. Pero hay un costo silencioso. Cuando la expresión emocional se inhibe repetidamente, el cuerpo almacena lo que la voz no puede liberar. Los estudios sobre la regulación afectiva muestran que las emociones no expresadas no desaparecen, resurgen como tensión, ansiedad, irritabilidad o entumecimiento. La mente puede creer que está funcionando bien, pero el cuerpo lleva el registro. El falso yo también fragmenta la identidad. Empiezas a sentirte diferente en distintos entornos. Pulido en el trabajo. Complaciente en casa. Distante en el conflicto. Con el tiempo, se vuelve difícil localizar un sentido estable de yo. ¿Quién eres sin la audiencia? La parte inquietante es esta: el falso yo a menudo tiene éxito. Construye carreras. Mantiene relaciones. Gana admiración. Pero el éxito construido sobre la adaptación puede sentirse extrañamente vacío. Porque en algún lugar debajo de la actuación, el yo auténtico espera, no enojado, no dramático, solo en silencio. Esperando permiso para existir sin negociación. Si la máscara te protegió, ¿por qué la quitarías? Aquí es donde comienza el conflicto. La conciencia por sí sola no es suficiente para cambiar. De hecho, la conciencia puede hacer que la tensión sea más aguda. Empiezas a notar la actuación. Te escuchas estar de acuerdo cuando no lo sientes. Sientes la pausa antes de hablar con honestidad. Percibes la versión de ti que entra en la habitación antes que tu cuerpo. Y aún así, continúas. Porque debajo del agotamiento vive un miedo más profundo. ¿Y si el verdadero tú es demasiado? Demasiado callado. Demasiado emocional. Demasiado honesto. Demasiado inconveniente. La mente comienza sus negociaciones. Te recuerda las veces en que la autenticidad fue recibida con incomodidad. Los cambios sutiles en el tono. La retirada de la calidez. La decepción no expresada. El sistema nervioso lo recuerda.
Soltar la actuación se siente menos como libertad y más como exposición. Como estar de pie sin armadura. El falso yo puede ser pesado, pero es familiar. Predecible. Tiene reglas. Y las reglas se sienten más seguras que la incertidumbre. También existe el miedo al colapso de identidad. Si no eres el fuerte, ¿quién eres? Si no eres el que logra, ¿qué queda? Si no eres el complaciente, ¿alguien se quedará? La actuación se entrelaza con el valor personal. Eres valorado por lo que proporcionas, estabilidad, éxito, calma, competencia. Quitar la máscara se siente como arriesgarlo todo. Así que dudas. Te prometes pequeñas dosis de honestidad, pero vuelves a la seguridad. Vislumbras autenticidad, luego retrocedes. No porque te falte valentía, sino porque tu sistema equipara visibilidad con peligro. Esta es la paradoja silenciosa: quieres ser visto, pero temes lo que sucederá si lo eres. Y así permanece suspendido entre dos versiones, la que sobrevive y la que anhela vivir. No es debilidad. Es protección que se niega a jubilarse. Pero la protección que nunca descansa eventualmente se convierte en prisión. Llega un momento en que la resistencia deja de sentirse noble. No es dramático. No es explosivo. Solo profundamente cansado. El punto de quiebre rara vez se ve como un colapso. Se ve como indiferencia donde antes vivía la pasión. Se siente como entumecimiento en conversaciones que antes importaban. Suena como silencio cuando te preguntan cómo estás, porque ya no sabes cómo responder con honestidad. La actuación comienza a fallar. Olvidas tus líneas. Resientes el papel. Cuestionas el guión. Lo que antes se sentía como fortaleza ahora se siente como confinamiento. Los elogios aterrizan de manera diferente. Eres tan confiable. Siempre mantienes el control. Palabras que antes se sentían validadoras ahora se sienten como instrucciones, recordatorios de la identidad que se espera que mantengas. Y algo en tu interior resiste en silencio. El cuerpo se vuelve más pesado en los espacios donde debes actuar. El cansancio se profundiza. La irritación aparece con más facilidad. El costo de ser complaciente se vuelve visible. El costo de ser fuerte se vuelve innegable. Esto no es debilidad. Es el sistema nervioso señalando sobrecarga. Cuando la adaptación se ha estirado demasiado tiempo, comienza a agrietarse. El cerebro ya no puede sostener la distancia entre autenticidad y presentación sin consecuencias. La disonancia emocional crea fricción. Y la fricción exige resolución. En esta etapa, renunciar ya no significa abandonar responsabilidades. Significa enfrentar una verdad. Continuar la actuación es más doloroso que enfrentar lo que pueda suceder sin ella. Aquí hay duelo. Duelo por los años dedicados a ganar amor. Duelo por el niño que creyó que tenía que actuar para pertenecer. Duelo por el yo que esperó pacientemente bajo la superficie. Pero dentro de ese duelo, también hay claridad. La máscara cumplió su función. Te mantuvo a salvo. Pero una seguridad que requiere borrarte a ti mismo ya no es seguridad. Y así el punto de quiebre no es destrucción. Es reconocimiento. La realización de que sobrevivir ya no es suficiente. Renunciar no llega con un anuncio. No exige rebelión. No requiere confrontación. Comienza en silencio. Una sonrisa más pequeña. Una respuesta más lenta. Un honesto no lo sé. El cambio es sutil al principio. Dejas de ofrecerte para roles que te agotan. Haces una pausa antes de aceptar. Permites el silencio donde antes corrías a llenarlo. Estos no son actos dramáticos de desafío. Son recalibraciones. Por primera vez, la energía se convierte en información. Notas que conversaciones te dejan drenado. Que entornos tensan tu pecho. Que expectativas se sienten heredadas en lugar de elegidas. En lugar de ignorar estas señales, comienzas a escucharlas. Hay incomodidad. El sistema nervioso resiste el comportamiento desconocido. Decir menos se siente arriesgado. Establecer límites se siente antinatural. Puedes sentir culpa donde simplemente hay respeto propio. Ansiedad donde simplemente hay honestidad. Pero algo más comienza a emerger: alivio. Un pequeño suspiro en los momentos en que no actúas. Una ligereza cuando admites incertidumbre. Una serenidad silenciosa cuando permites que alguien vea decepción en lugar de cubrirla con competencia. Renunciar a la actuación no significa volverse descuidado o cruel. Significa eliminar la capa de autotraición que antes acompañaba la conexión.
Significa permitir que las emociones atraviesen en lugar de rodearte. Y ocurre algo sorprendente. El mundo no colapsa. Algunas relaciones cambian. Algunas dinámicas se sienten desconocidas. Pero comienzas a notar que las personas que permanecen responden no a tu actuación, sino a tu presencia. La autenticidad no ruge. Se asienta. Se siente menos como convertirse en alguien nuevo y más como regresar a alguien antiguo, alguien que eras antes de aprender qué partes eran aceptables. Renunciar no se trata de perder identidad. Se trata de recuperarla. Hay una suavidad que llega cuando dejas de negociar tu existencia. No se ve impresionante. No atrae aplausos. Se siente ordinario. Y ese es el punto. Cuando la actuación se disuelve, la vida se vuelve más silenciosa. Las conversaciones se ralentizan. Las reacciones son menos calculadas. Ya no escaneas cada habitación en busca de aprobación. Entras tal como eres, no perfeccionado, no ensayado, simplemente presente. El sistema nervioso, antes en hipervigilancia, comienza a sentarse. Hay menos tensión en el cuerpo. Menos monitoreo del tono. Menos repeticiones mentales de conversaciones por la noche. La energía que antes se gastaba manteniendo una imagen queda disponible para vivir. Puede que notes algo inesperado, no eres tan difícil como temías. No tan excesivo. No tan inadecuado. Eres simplemente humano. Algunas personas pueden malinterpretar el cambio. Se sentían cómodas con la versión de ti que no requería nada. Pero la autenticidad filtra suavemente. Crea espacio donde antes estaba la actuación. Ser real no significa ser sin filtro o cruel. Significa que tu experiencia interna y tu expresión externa ya no están en guerra. Hay alineación donde antes había división. Y en esa alineación, hay paz. No felicidad constante. No ausencia de conflicto. Sino un alivio constante. Ya no tienes que recordar quién estabas fingiendo ser. Ya no cargas con el miedo silencioso de ser expuesto. No hay nada que exponer. La máscara cumplió su propósito. Te mantuvo conectado cuando eras pequeño. Te mantuvo a salvo cuando te sentías incierto. Pero ahora, puedes pertenecer sin desaparecer. Y quizá esa es la verdad silenciosa debajo de todo. Nunca estabas destinado a actuar para ganar amor. Estabas destinado a existir, plenamente, imperfectamente y sin ensayo. Y cuando dejas de fingir, lo que queda no es vacío. Eres tú.